Cordial saludo, estimados estudiosos de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Ya he hecho algunos comentarios, las intervenciones suyas en el foro y quisiera hacer una pequeña exposición sobre el concepto y la historia de educomunicación. Titulo mi exposición Repensar nuestra relación con la información. Evidentemente la educomunicación es un campo que se desprende de la educación y de la comunicación. Estos dos campos grandes y bien estudiados, como la educación y la comunicación, le aportan elementos a este nuevo campo y este se convierte en un híbrido, pero que si nosotros vemos esta relación inicial de la educación le aporta a la educomunicación y la comunicación a la educomunicación, diríamos también que en la actualidad la educomunicación también aporta elementos a la educación, igualmente lo hace con el campo de la comunicación, educomunicación, transfiriéndole a la comunicación. Como ya nosotros hemos revisado los documentos que nos propuso la docente, quiero hacerles una pregunta para empezar a debatir, y es si ustedes consideran que aun cuando no se había instaurado el término educomunicación como tal, existían en las instituciones educativas alguna práctica que pudiera ser el inicio de la educomunicación. Es decir, aun cuando no se tuviera conciencia de eso, se podían establecer prácticas educomunicativas. Bien, entonces ahí les dejo la pregunta para que debatamos también un poco sobre eso. Celestine Freinet hace este aporte y lo hace desde las aulas, incorporando medios de comunicación, en ese momento el periódico escolar, y crea la revolución educativa. Fíjense que pequeños aportes hacen la revolución, o sea, un trabajo silencioso, un trabajo de aula, miren la repercusión que ha tenido. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace él? Pues se da cuenta de la importancia de los medios. Los medios son una fuente de poder y reconocemos que todos estamos expuestos a esas informaciones que se emiten a través de estos medios y la escuela no debe ser ajena a este tipo de mensajes. ¿Sí? ¿Cómo lo hacía él? Bueno, intentaba que sus estudiantes conocieran la realidad social para poder comunicarla. Fíjense la importancia de conocer el contexto en el que nosotros desempeñamos nuestra práctica educativa para poder también de alguna manera ser mediadores de un conocimiento que les sea relevante a ese contexto. Porque somos conscientes que la educación tiene que ser contextualizada para que el estudiante le encuentre significado. Y ahí hablamos de una creación de conciencia de la importancia de los medios. Ese es como el gran aporte que hace este señor a la educación y a la ciudadanía en general. Luego ya viene un proceso como de institucionalización del concepto, ¿sí? De la educación en materia de comunicación. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ya le da un carácter mucho más visible a estas prácticas educomunicativas. Fíjense que aquí ya pasamos del plano de lo meramente del aula, de lo educativo, como hacía Freinet, y ya se habla de una educación en materia de comunicación, es decir, una formación para el ciudadano en medios. La misma ONU viene reconociendo la información como fuente de poder, como ya anotaba, y sabe que esa puede ser una desigualdad, una brecha entre quienes tienen acceso a la información y quienes no. De hecho, el concepto de comunicación nace también como para dar respuesta a ese tipo de interrogantes que había frente al bombardeo de los medios en los países que tenían poco acceso a las tecnologías y los que por supuesto llevan la bandera en esto. Entonces existe como una preocupación general por educar en los medios de comunicación. Quiero echar mano del concepto de Agustín García Matilla sobre educomunicación y quiero leérselos. Dice que aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su creatividad,
Asimismo, ofrece los instrumentos para comprender la producción social de comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan, y poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de manipulación. Fíjense que este es un concepto también que tiene inmerso el concepto de ciudadanía, ¿sí? Nosotros aquí encontramos que este concepto sobrepasa o se sale de las aulas, se sale meramente del campo educativo y habla de la manipulación de los medios. Todos estamos expuestos a los medios y debemos crear conciencia crítica, es lo que sostiene aquí Agustín García, frente a eso que estamos consumiendo. Pero no solo frente a lo que estamos consumiendo, sino cómo eso afecta nuestra relación con los demás, cómo valoramos nosotros ese tipo de intervenciones. Y yo podría añadir que como ya somos prosumidores, también consumimos, pero también producimos información y conocimiento. Debemos ser muy cuidadosos también con ese tipo de información, ¿sí? Como minimizar al máximo la manipulación. No solo de que nos manipulen, sino nosotros manipular. Es como un concepto que tiene inmerso también el tema de la ética y de la moral. Bien. Más pensamiento, menos instrumentalización. Formar para transformar. Estos son retos de la escuela de hoy, las necesidades educativas de nuestros educandos y también del profesorado, por supuesto, y que de alguna manera atienden a los dos enfoques que nos mencionaba Barbas en su documento. Más pensamiento en el sentido de que lo dialógico debe primar por encima de la instrumentalización y del artefacto. Conocer cuáles son las consecuencias de utilizar X o Y artefacto. ¿Cómo pensamos nosotros que utilizar ese instrumento o ese artefacto puede servirle a la comunidad en la que desempeñamos nuestra práctica educomunicativa, ¿sí? Y cómo podemos nosotros transformar ese medio a partir de algunos instrumentos. Menos instrumentalización en el sentido de no centrarnos en el mero manejo del artefacto, de la tecnología, sino en repensar más bien nuestras relaciones con los demás y cómo impacta el uso de ese tipo de tecnologías a nuestro medio, ¿sí? Hay un concepto de Barbas Corlado, ya lo mencionaba, que me parece súper interesante y yo de alguna manera lo sintetizo en formar para transformar. Y dice que la educomunicación es proceso, es movimiento, es flujo de significados, acción creativa y recreativa, construcción, deconstrucción, reconstrucción permanente de la realidad. En suma, es una forma de pedagogía crítica que concibe los procesos educativos, la comunicación, los medios y las tecnologías como herramientas, ojo aquí, de análisis y de acción para la comprensión y la transformación del mundo. Entonces estamos viendo que en últimas educomunicar, o sea, las prácticas educomunicativas, no solo forman estudiantes con sentido crítico, sino que forman ciudadanos de bien que están comprometidos con las causas y con los problemas que su sociedad atraviesa y que por supuesto son conocedores de la información, son conocedores de lo que está sucediendo de la realidad, pero no se quedan de brazos cruzados, sino que actúan en conformidad con esa información que tienen y también son vedores de lo democrático, del concepto de todos cabemos, de todos tenemos derecho a, y por supuesto somos veladores de las futuras generaciones, somos conscientes de los cambios que atravesamos y que debemos repensar más bien nuestra posición frente a los recursos que consumimos y frente a nuestro compromiso con las generaciones venideras. De manera pues que, como dice Roxana Murdochovic, el objetivo último de una educación en medios es la construcción de una democracia justa y participativa. Importa e interesa utilizar los medios de la escuela para fortalecer la formación cívica, la formación ciudadana de los chicos y los jóvenes, que sean ciudadanos informados y que tengan una posición crítica frente a los medios y respecto de la información. Es decir, ya no somos o no queremos ser sujetos pasivos, sino que
tenemos una información, pero actuamos en consecuencia con esa información que tenemos. Participamos de manera constructiva en una sociedad, en el ideal, pues de una sociedad más justa, más democrática, más equitativa, donde todos tengamos acceso a los bienes culturales que la sociedad le ofrece, que nos ofrece, y una vida más justa. De alguna manera, el concepto de educomunicación, como ya he sido reiterativo en esta presentación, se sale meramente de las aulas, ¿no? Y es un concepto que traspasa el campo educativo y se convierte en de interés, pues, para toda la ciudadanía, en el sentido de que apoya la construcción de ciudadanos comprometidos en busca de una sociedad más democrática, más equitativa, que a la larga es como el fin último de la educación, ¿no? Crear ciudadanos de bienes para servirle a nuestra misma sociedad. Esta es la referencia que utilicé. Por supuesto que hice la lectura de los documentos, de los 3 documentos que se habían planteado, pero esta es básicamente la referencia donde tomo los elementos que allí expuse. Entonces, muchísimas gracias a todos por escuchar y por ver esta presentación, y espero sus aportes en cuanto a la pregunta. Se las recuerdo. ¿Es posible hablar de prácticas educomunicativas aun cuando no se había instaurado formalmente el concepto de educomunicación? Muchísimas gracias.